Vào đây làm việc với em thấy thoải mái, bớt áp lực ấy. Vâng. Vì là công việc trên cơ quan thì nó mỗi ngày một khác nên là Vâng. mệt mỏi lắm. Nhưng vào đây làm việc của em lại thấy rất là vui. Thế đây à? Vâng, là những người trẻ nhỉ. Thì làm này cũng khó phết đấy. Anh để cẩn thận nhé. Em sợ bị đứt tay á. Biết rồi. Không là ốm đấy anh ạ. Em cũng làm việc cũng phải chú sức khỏe nhé. Vâng, em biết rồi. Đi đường tắm ấm vào không? Lạnh nhé. El amanecer se asoma suavemente sobre un tranquilo pueblo rural. Los primeros rayos del 15 de mayo de 2025 bañan con un brillo dorado una modesta casa de madera junto a un próspero huerto. Hileras de rábanos se alzan orgullosos, sus hojas brillantes por el rocío, mientras los gruñidos lejanos de los cerdos llegan desde un corral cercano. LYTUN entra al huerto con una cesta tejida colgando del brazo. Su rostro muestra determinación mientras comienza su cosecha matutina. Se arrodilla junto al parche de rábanos, arrancando con cuidado las raíces gruesas de la tierra, examinando cada una. Ella limpia la tierra de un rábano. Este está perfecto, firme y bonito. Tira de otro, frunciendo el ceño al ver sus hojas. Los insectos te atacaron, ¿verdad? Lanza las hojas dañadas a un montón y murmura: solo los mejores para el mercado hoy. La tranquilidad del huerto se rompe con el suave golpe de los rábanos al caer en su cesta y el piar de los pájaros posados en la cerca de madera. Tune se seca la frente. Estos se venderán rápido, lo sé. Se mueve a otra hilera, sus manos ágiles y expertas. Necesito suficientes para cubrir los gastos de la semana. Una hoja se pega a su manga y la sacude. Tú no vienes conmigo. El aroma terroso llena el aire mientras trabaja, pensando en su hijo pequeño que duerme dentro de la casa. Mira hacia el corral. Les daré de comer después. Déjenme terminar esto primero. Los cerdos gruñen más fuerte, como protestando, haciéndola reír suavemente. Tune se levanta, estirando la espalda. Casi terminamos, solo unos pocos más. Observa su cosecha. Estos conseguirán un buen precio en el mercado. El sol sube, proyectando sombras alargadas sobre el huerto, recordándole el ajetreado día que le espera. Recoge su cesta, ahora pesada con rábanos, y regresa a la casa, sus pasos ligeros por la promesa de una venta exitosa, sin saber los desafíos que aguardan más allá de su rutina pacífica. La luz de media mañana se filtra por la ventana de una pequeña oficina gubernamental en el pueblo, donde Dewey está sentado frente a su escritorio, rodeado de pilas de documentos y el zumbido constante de un ventilador de techo. El reloj marca que faltan unas horas para las 3:34 de la tarde más 07 del jueves 15 de mayo de 2025.
Toma su teléfono y marca el número de su madre. Su expresión mezcla preocupación y calidez. Su madre contesta, su voz cálida al otro lado. Dui, ¿cómo va tu día? Él se recuesta. Bien, mamá, solo los informes y reuniones de siempre. Ella pregunta, ¿has sabido algo de Tiuene? ¿Cómo está? Dui asiente. Hablé con ella ayer, ha estado trabajando duro en su huerto. Su madre suspira. Pobrecita, criando a su hijo sola. No debe ser fácil. Dui responde suavemente. Lo sé, mamá. Pero sus rábanos se venden bien en el mercado. Es más fuerte de lo que parece. Su madre sonríe. Has sido tan bueno con ella, Dui, siempre ayudándola. Él sonríe. Haría cualquier cosa por ella. Merece una vida mejor, y quiero ayudarla a lograrlo. Ella hace una pausa. Eres un hombre bondadoso, Dui, igual que tu padre. Él ríe. Lo intento, mamá. La veré más tarde. Quizá la ayude en el huerto. Su madre añade, dile que me encantaría conocerla pronto. Parece una mujer maravillosa. Due agent. Low hair. Te llamo luego, mamá. Tengo trabajo pendiente. Cuelga. Su mirada se posa en una foto de su difunto padre sobre el escritorio, una determinación silenciosa en sus ojos. La oficina bulle a su alrededor, pero sus pensamientos siguen con Tiuene, sus luchas alimentando su determinación de apoyarla, sin importar el costo. El mercado del pueblo cobra vida bajo el sol de la mañana tardía. Sus puestos rebosan de color. Pilas de vibrantes verduras, cestas de mangos y el aroma de pescado a la parrilla flotando en el aire. Tiuene llega en su bicicleta, sus cestas repletas de rábanos recién cosechados, cuyas puntas blancas y verdes atrapan la luz. Instala su puesto cerca de una hilera de vendedores de frutas, colocando los rábanos más grandes al frente y anuncia, rábanos frescos, directos de mi huerto, a 5,000 don cada uno. Una multitud se congrega rápidamente, atraída por la calidad de sus productos. Una niña tira de su manga. Señorita, quiero 2. Tiuene sonríe. Aquí tienes 2 de los mejores. Un hombre mayor se acerca. Son enormes, los más grandes que he visto. Me llevaré todos los que tengas. Ella ríe. Se cansará de cargarlos, tío. Una mujer cercana refunfuña. Mi marido tiene un ojo morado después de la pelea de anoche. Quizás esto lo anime. Tiuene le entrega un rábano. Tome este gratis. Tía, espero que le ayude. Un anciano sonríe. Me los llevaré para mi nieto. Fue a comprar Ban CHNG para el TT. Tiuene asiente. Dígale que pase la próxima vez, le guardaré algunos.
Un grupo de mujeres pasa, una gritando, vengan a comprar gachas, todos. Otra clienta, una joven madre, señala, qué frescos se ven, me llevaré 3. N se los entrega. Aquí tiene, perfectos para su familia. La energía del mercado aumenta, las voces se superponen a medida que más compradores se acercan a su puesto. Un vendedor de frutas cercano grita, limones, solo 5,000 don. N sonríe, compraré algunos al salir. Un hombre con prisa toma 5 rábanos. Me llevaré estos, a mi esposa le encantan en la sopa. Ella cuenta el dinero. Son 25,000 don. Gracias. Un niño corre con una cometa, riendo mientras el viento aumenta, haciendo traquetear los toldos. Las manos de N se mueven rápidamente, intercambiando rábanos por dinero en efectivo, su sonrisa firme a pesar de la prisa. Se seca la frente, ya casi se han agotado. Una clienta habitual se acerca. N, guárdame algunos, llego tarde. Ella ríe. Te guardé algunos, aquí tienes. El último rábano va a un niño pequeño. Para mi abuela, le encantan tus rábanos. N recoge, sus cestas ahora vacías. Se vendieron en tiempo récord, hora de volver a casa. Monta su bicicleta. El vibrante bullicio del mercado se desvanece detrás de ella mientras pedalea de regreso, la promesa de una buena jornada de ganancias elevando su ánimo. El sol de la tarde temprana baña la casa de madera con un brillo cálido. El huerto bulle de vida mientras N descarga su bicicleta. El reloj avanza hacia las 3:34 del jueves 15 de mayo de 2025. Lleva un manojo de plántulas de tomate que compró en el mercado, sus manos manchadas de tierra mientras se arrodilla para plantarlas cerca del sembrado de rábanos, imaginando una cosecha abundante. La pocilga gruñe suavemente al fondo, un recordatorio de sus tareas diarias, mientras cava pequeños hoyos para las plántulas, sus movimientos firmes y deliberados. Dewey llega, con las mangas arremangadas y una cálida sonrisa en su rostro. Hola, N, ¿necesitas una mano? Ella levanta la vista, su rostro se ilumina. Dewey, ¿estás aquí? Estoy haciendo un enrejado para estos tomates. Ayúdame a dar forma al bambú. Trabajan juntos, cortando bambú y tejiéndolo en arcos para que las plantas trepen. N pregunta, ¿en qué estás trabajando, Dewey? Él responde, estoy construyendo una cerca para los tomates. ¿Ves? Ella asiente. Se ve resistente. Buen trabajo. Un vecino pasa y grita, esos tomates serán grandes, ya me ruge el estómago. N ríe. Tendrás que esperar un poco. Dewey le entrega una tira de bambú. ¿Me prestas tu cuchillo? Ella se lo pasa. Aquí tienes, ten cuidado.
Él ata una pieza. ¿Vendiste rábanos en el mercado hoy? Ella asiente. Sí, en el mercado semanal, se acabaron enseguida. Dewey sonríe. Eso es porque tus productos son naturales, sin pesticidas. Ella está de acuerdo. Es la temporada de verduras frescas, a la gente le encanta. Otra vecina grita. Le dispararía a mi marido si mirara a otra mujer. Tiuene se ríe entre dientes y le entrega un limón. Aquí tienes. Toma un poco de limonada para refrescarte. La vecina le da las gracias. Eres un encanto chunu. Dewey ata otro arco de bambú. Hoy el trabajo ha estado tranquilo, así que vine temprano para ayudar. Tiuene pregunta, ¿no hay grandes tareas en la oficina? Él niega con la cabeza, no mucho, estar aquí contigo alivia el estrés. La oficina a veces se vuelve abrumadora. Ella señala una planta marchita. Esta se está muriendo. ¿Deberíamos quitarla? Dewey asiente. Probablemente sea lo mejor. Ella le entrega una atadura. Aquí, ayúdame a asegurar esto. Él pregunta, ¿quieres visitar a mamá pronto? Le encantaría conocerte. Los ojos de Tiuene se iluminan. Me encantaría, he querido conocerla desde hace tiempo. Dewey recuerda. Cuando la llamé antes, le dije que habías encontrado a tu madre. Estaba muy feliz. Tiuene sonríe. Estoy muy agradecida por tu ayuda en ese camino. Significa mucho para mí. Dewey respond. Mi alegría es ver feliz. Ella advierte. Cuidado con ese cuchillo, no te cortes. Él ríe. Estaré bien, no te preocupes. Ella añade. Has estado tosiendo. Ponte algo abrigado en el trabajo. Dewey asiente. Solo una pequeña tos, me cuidaré. Tiuene ata un nudo. Estos tomates podrían dar fruto en una semana, no cortes las flores todavía. Dewey está de acuerdo. Crecerán rápido, apuesto. Ella sonríe. Me encanta tenerte aquí, hace que el trabajo sea más ligero. Él responde, espero esto después de un largo día. Tiuene ajusta una plántula. El mercado de hoy estuvo muy concurrido, vendí todo muy rápido. Dewey pregunta, ¿obtuviste buenas ganancias? Ella asiente, suficiente para salir adelante por ahora. Un niño corre y grita, voy a comprar Ban CHNG para el TT. Tiuene saluda con la mano. Ten cuidado en el camino. Dewey ata otra pieza. Necesitaremos más bambú. ¿Debería ir a buscar algo? Ella señala una pila. Hay algo por ahí. Continúan dando forma al enrejado. Sus manos se mueven al unísono. Tiuene dice, mi madre ya debe estar en casa, alrededor de las 3:34. Dewey asiente. Olvidé pedirle su número, recuérdamelo la próxima vez. Ella está de acuerdo. Lo haré. Él pregunta, ¿quedan más plantas para atar? Ella revisa, solo una más por aquí. Dewey asegura la última pieza. Atemos este lado primero, luego terminamos.
Tune sonríe. Gracias por ayudar, significa mucho. Dui añade, estar aquí contigo se siente bien, como un descanso de todo. Tune asiente, siento lo mismo. Ella hace una pausa. Quería preguntarte, ¿cómo va tu trabajo? Él suspira. Ahora es manejable, no demasiado pesado. Simplemente me alegra estar aquí. Tune ajusta una plántula. Asegúrate de desayunar antes del trabajo y abrígate. Está haciendo más frío. Dui se ríe entre dientes. Lo haré, lo prometo. El jardín se queda en silencio, su vínculo se profundiza en medio del trabajo compartido, los gruñidos de la pocilga son un suave telón de fondo para sus esperanzas. Tune mira el enrejado. Esto será perfecto para los tomates. Dui está de acuerdo. Resistirá bien. Ella sonríe. Soy afortunada de tenerte, Due. Él responde, la afortunada soy yo, por estar aquí contigo. El sol se inclina más bajo, proyectando largas sombras sobre el jardín, un testimonio de su creciente conexión y el apoyo inquebrantable de Dui. Obviously, she has been doing something right to be so full of vitality and joy after such a short time. She described it, her travels around the world with sparkling eyes, and her plans for the next year with a joyful smile. What a contrast to how I was. Phyllis had been so open with me. I felt encouraged her to ask her, did you ever feel like you were just waiting to die? I don't mean to I don't mean to die. I just mean feeling like all you were doing was going through the motions with no filter and no purpose. She emphatically stated, no, no, never. I must have looked incredulous because